El policía ese que está de afuera, ese policía está comprado. Dijo, no, dime cuánto dinero tú tienes, que él iba a pagar. Ya yo empecé a ponerme nerviosa, pero el hombre, como el principal, estaba como al lado mío. Y yo le veía cara de malo, una cara de, no sé, de delincuente. ¡Un actor! ¡Mírame! La Academia de Hollywood, los Oscars. Él no quiere jugar. Y entonces se levantó bajo amenaza. Te voy a pintar de amarillo. Que nuestra experiencia les sirva de experiencia a ustedes. Si me sigues en Instagram, sabes que hace unos días estuvimos por Santiago. El objetivo, subir el Pico Turquino. Pero no trata de eso este video. Bueno, como ven, por esta vista, estamos ya en la base del Pico Turquino. Quería contarles una anécdota de algo que nos pasó cuando salimos de Santiago para acá. Para que nuestra experiencia les sirva de experiencia a ustedes, les voy a hacer la historia desde mi punto de vista, como yo me estaba dando cuenta en el momento que estaba pasando. Nosotros salimos para la terminal de Santiago para venir para acá a eso de las 5 y pico de la mañana, 5 y media de la mañana. Nos montamos, estaba el camioncito y que fue el mismo camioncito con el que venimos la otra vez. Rosy y Adielito tenían hambre, entonces ellos se bajan. Ya me quedé ahí sentadito un poquito asustada porque estaba oscuro, era oscuro. Al ratico, 5 minutos, viene un señor con un juego como esto, yo pensé que era como un juego de participación. Él viene con una bandejita ahí, una pila de tapitas de pomo. Incluso pensé, dije, ay, si esto se pudiera grabar para que la gente de YouTube lo viera, para que vieran los juegos estos de callejeros aquí en Cuba. Y dije, déjame no sacar el teléfono, que todo el mundo te dice, cuidado con los teléfonos por las calles, no lo puedes estar sacando. Bueno, era un jueguito que tenían 3 tapitas y adentro había una piedrita. Y él tenía que moverlo y si tú adivinabas dónde había quedado la piedrita, independencia de lo que apostaras, él te duplicaba, te triplicaba. Él te decía antes, si yo apuesto tanto, ¿cuánto tú me das? Y él le decía, 2.000, 1.000 pesos, 3.000. Viene uno que estaba sentadito así como Diana conmigo y le dice, ven acá que yo te voy a apostar. El hombre aceptó, puso donde estaba la piedrita, le dio dinero. Pero él adivinaba dónde estaba la piedrita. Decía, espérate aquí para que tú no me muevas la piedrita. Y se lo daban a la persona que tenía al lado. Eso le estoy dando el preámbulo para hablar después en lo que tiene que ver con nosotros. Llegan los 2 compañeros estos, hambrientos, Rosy con sus 2 panes, con jamón y queso, subiendo David con su pizza, encantado ahí, no sé cuándo, ya está avanzadito el jueguito ya. Ellos ven que esto entra y dice, carne fresca. Adielito entra. Buenas. Buenas. Bueno, aclarando primero, yo soy la persona más penosa del mundo. Si a mí me dicen aguántame y no importa lo que sea, yo se lo voy a aguantar. Aguántame la pata para matar esta vaca. Adielito lo aguanta. El que estaba jugando me dijo, si tienes 3.000 pesos ahí, él te va a dar 6.000. No pensé que el dinero fuera para mí. El dinero supuestamente iba a ser para él. Y yo me quedaba con los 3.000 pesos míos, ¿no? O sea, es como un favor que le hacía, ¿no? Y yo como penoso, bueno, acepté. Y me a ver si tenía dinero. A ver si tenía dinero, que sí tenía el dinero. Las muchachitas. Vale aclarar que todas las personas en el camión conocían el juego y no dijeron nada. Las muchachitas, en ese momento fui yo le digo, le empiezo a agarrar yo la mochila y le digo, no saques ningún dinero, tú no vas a jugar. Le digo, no, Pipo, no, él no quiere jugar. Ellos insistiéndole duro, pero bueno, se van. Adelito de pronto pasaba de aguantar la tapa a ser un jugador a ganarte 10.000 pesos. Déjame explicar, según lo que yo entendí, el objetivo es que la primera vez que tú juegas, el que está jugando, que es con pinche, que está junto con el que está estafando a las personas, gana dinero y tú ganas dinero también. Tú ganas el doble de lo que tú tengas en el bolsillo. Si tienes 3.000 pesos, te quedas con tus 3.000 y ganas 3.000 más. Entonces el objetivo es que tú te embulles y que esos 3.000 ya tuyo, de tu dinero, lo tires para adelante y tú más nunca, despreocúpate que más nunca te vas a empatar con la tapita que tiene abajo la piedra. Ni con el dinero tampoco. Ni con el dinero tampoco. Entonces tú darte cuenta, estás jugando. Y te nada más que aguantando el trozo de tablita ese. Yo vi que el hombre se acercó a él y le dijo, no, aguántame aquí. Y le dijo, no, dime cuánto dinero tú tienes, que él iba a pagar. Ya yo empecé a ponerme nerviosa, porque yo desde el momento que entré al camión, que vi el juego, ya yo sabía lo que era. Porque ellos se dedican a, por ejemplo, se montan en cualquier provincia aquí y van con el jueguito. Y entonces andan en piquetico de 3 y de 4. Y ya yo sabía eso porque una vez había pasado. Y le digo a María Amalia al oído, ellos andan juntos. ¿Tú me viste cuando yo te lo dije? Yo no entendí en ese momento mucho, medio. Ellos andan juntos, pero yo trataba de como de hacerle señas, pero estaba oscuro, no se veía tan bien. Pero el hombre, como el principal, estaba como al lado mío. Y yo le veía cara de malo, una cara de, no sé, de delincuente. Cuando se acaba el jueguito, que se paran 6 gente, 6 machos, 6
morenones de este tamaño, que eran lo que ellos, las 6 esas personas estaban jugando, eran parte de la estafa del que tenía la tablita, que era un flaquitico con unas cositas así. Es decir, que se montan 6, se sientan como si no fueran nada. Son actores. Y son actores. Mírame, la Academia de Hollywood, los Oscars, se están perdiendo. Vaya, es que ni la televisión cubana ni CRT deberían contratar a esa gente en vez de estar los actores estos de la novela, te lo juro. Cuando ellos se paran, el gordo, que parece que era el cabecilla, le empieza a decir cosas Rosy. Yo le dije a él no quiere jugar. Porque él me dijo, ¿por qué tú no juegas? Le digo, Porque yo se no le paró quiero y le dijo jugar. eso. Yo no quiero jugar porque yo no quiero estar en eso. Y entonces él me dijo, ¿y por qué tú no dejas que juegue? Le digo, porque él no quiere jugar y tú quieres obligarlo. Y entonces se levantó bajo amenaza. Te voy a pintar de amarillo. Porque O juegas, ¿cómo es? ¿Para qué tú hablas si tú no juegas? ¿Para Le qué tú digo, hablas si tú no juegas? te voy a pintar de amarillo. Cuando ese hombre se baja, una parejita que tenemos al lado nos empieza a hablar, nos dice, mire, eso es un juego que eso todos los días ellos vienen aquí a esta hora. Sabe, como que está amaneciendo, no se ve bien, vienen a esta hora aquí, hasta afuera a quien pues siempre cae alguien. Bueno, después estuvimos hablando con esa gente haciendo cuentos de que eso ha sido toda la vida, de eso cuando incluso nos dijo, ustedes ven el policía ese que está de afuera, ese policía está comprado. Ese policía, ellos cuando se van de aquí le dicen, coge 3,000 pesos para que estén dando vueltas por todos los camiones y jugando eso y no les digan nada. Así que ese policía estaba comprado. Pero entonces mi nervio empieza, que me puse súper nervioso, lo que ustedes no se imaginan, ya yo estoy aquí relajada porque ya eso fue hace 4 horas. Yo puse nerviosísima porque el hombre empezó a decir, él le dijo a Rosy, menos porque Rosy empezó, no, porque él hubiese dicho, y el muchacho le dijo, menos mal que no dijiste nada porque te pican la cara aquí mismo, no, porque aquí está jugando con dinero de ellos. Y me dijo, por aquí, por ese tipo de juegos, aquí han habido muertes, hubo un momento tenso, yo lo que me faltó para llorar fue nada, no en el camión, porque el camión yo haciéndome la dura, etcétera, etcétera. Después hablando con Rosy y con Adielito, vaya, no les puedo explicar. Los quiero mucho, que les sirva de experiencia. Si viene un flaco, y minutos antes se montaron una bola de gente antes, y viene un flaco jugando con tapita y una piedrita de eso a apostar, no caigan en eso. Ni siquiera aguanten. Ni siquiera aguanten. Es que, fíjate, yo hubiese dicho, no puedo tocar eso por el coronavirus. Hubiese dicho cualquier cosa, pero ¿qué se va a imaginar uno? Algo tan simple como es el cubano de desprendido así, de que aguanta aquí, te lo aguanto. Adielito ahí aguantando eso. Y de pronto metí en un juego. Buena experiencia para nosotros y para ustedes. Los quiero, los dejo con esta vista para después de este estrés que les he metido en el sistema a ustedes, se relajen.